Bienvenido una vez más a Síntesis del Nuevo Testamento. Continuamos en nuestro estudio de la segunda parte de la palabra de Dios o de la Biblia, ¿no? El Nuevo Testamento. Estamos viendo los evangelios. Ya recorrimos el evangelio de Mateo, de Marcos y hoy nos vamos a meter en el evangelio de Lucas. ¿Sí? Acordate este cuadro que estamos haciendo en cada clase, este cuadro comparativo que nos habla de la armonía entre los evangelios. Y quiero recalcar una vez más la importancia de que vos, usted, que tengamos presente cuestiones básicas que van a ser completamente diferentes tu estudio, tu lectura y también tu forma de escuchar cuando estés justamente escuchando un estudio o una lectura acerca de los evangelios. Vimos en primer lugar el evangelio de Mateo, presentado como rey, con el objetivo o la dirección o los destinatarios que son los judíos, sí, destacando o buscando convencer a los judíos que el Mesías que esperaban era el mismo Jesús. ¿Sí? Y también algunas cuestiones prácticas o propias de cada libro, destacando la didáctica de Jesús como maestro, enseñando por medio de parábolas, algo que para ellos era completamente nuevo. Nuestra última clase habíamos hablado del Evangelio de Marcos, ¿sí? Presentando a Cristo como siervo, el siervo de Dios en acción. Ya los destinatarios son otros, ¿no? Son aquellos ciudadanos gentiles, en especial romanos, que tienen esa filosofía tan arraigada, esa superioridad, entre comillas, ¿no? De la posición, del poder, del rango. Jesús es presentado como un siervo, ¿no? Y su objetivo es mostrar que el Dios omnipotente se hizo uno como nosotros y fue para servirnos. Y también veíamos que algunas cuestiones propias o destacadas de ese evangelio es mostrar a Cristo en acción como siervo siempre allí sirviendo a las personas de su época. Muy bien, nos metemos entonces en el evangelio de Lucas. Como es que Lucas presenta a Cristo, ya no lo hace como un rey, ya no lo hace como siervo, él lo presenta como hombre, ¿sí? ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque puntualmente está en el corazón de Lucas escribirle a los griegos, aquellos que creían que el desarrollo de la persona o el clímax de un ser humano se daba en esa, entre comillas, evolución de la persona a lo largo de su vida para convertirse en un hombre perfecto. Y acordate que ellos lo creían, que la base de eso era su filosofía, su conocimiento. Entonces Lucas les presenta a los griegos, ¿sí? A Cristo como el hombre perfecto. Y les va a mostrar cómo llegar a ser como el hombre perfecto. ¿Sí? El propósito es dar a Teófilo, esta persona de la que conocemos muy poco, de hecho más que su nombre no sabemos, que era alguien al que Lucas apreciaba y que probablemente había manifestado su interés de conocer más, y esa es la razón por la que él escribe no solo el Evangelio de Lucas, sino vamos a ver que también escribe y continúa su relato en el libro de los Hechos, para dar a este amigo, a este conocido, a Teófilo, una clara presentación, una presentación completa de la verdad, ¿sí? Y mostrar que Cristo como hombre perfecto vino a salvar. Ahí está el versículo clave que lo vamos a ver ahora enseguida, en Lucas 19:10. Pero también las cuestiones que destacan, propias en este libro, es el trato de Jesús hacia los demás. Ese trato personal con grupos justamente de personas que no eran las que la gente buscaba relacionarse, ¿no? Las mujeres, niños y los desamparados. Y vos ves continuamente a Jesús relacionándose con esas personas. Entonces ves como en cada acción de Cristo y en cada evento que Lucas narra y resalta cómo él quiere presentar a Cristo como el hombre perfecto. ¿Sí? Como venimos diciendo, es importantísimo que puedas estudiar y tener fresco y presente este cuadro para el examen, como dice allí, pero también para que tu lectura y estudio sean más profundos y tengan un enfoque claro y sobre todo bíblico, ¿no? Que muchas veces si no tenemos en cuenta esto, quién escribe, a quién le escribe, por qué le escribe, podemos tomar un texto fuera de contexto y convertirlo, como decimos, en un pretexto. Vamos a meternos en los detalles de este libro, ¿no? El tema de Lucas es justamente presentar un relato históricamente preciso y cronológicamente correcto de la vida y el ministerio de Jesucristo. Ahora vamos a leer allí en este evangelio, ¿no? El capítulo 1, del 1 al 4, vas a ver
que él expresa la razón por la que hace o escribe este evangelio. Y el versículo clave está en Lucas 19:10. ¿Te acordás de Marcos? ¿Cuál era el versículo clave? Sí, Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Bueno, Lucas 19:10 dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y él lo presenta así, ¿no? Como el Hijo del Hombre, como ese hombre que se maneja en un plano terrenal, está limitado al tiempo, al espacio, a los sentidos, a los sentimientos, ¿sí? Que vivió como uno de nosotros, pero hay un detalle, ¿no? Sin pecado. Y resalta la razón por la que viene, a buscar y salvar lo que estaba perdido. No sos vos quien va a encontrar la salida, no sos vos quien va a lograr la salvación, es entender que Cristo vino a hacer por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer. Pero Él nos mostró cómo vivir en esos años que caminó sobre esta tierra. ¿Sí? Vamos a ver algunas cuestiones propias que tienen que ver con el autor del libro, ¿no? El libro en sí no habla del autor, pero como venimos viendo en todos los evangelios, aquellos que conocemos como los padres de la iglesia, los cristianos del segundo siglo, ¿sí? Son aquellos que declaran y dejan escrito en diferentes manifiestos fuera del texto bíblico, ¿no? Que la autoría del libro es de Lucas. ¿Sí? La tradición, como veníamos hablando, se lo atribuye a él. Y algunas particularidades de Lucas, ¿no? Es el único escritor gentil de las Escrituras. Todo el resto son judíos. Él es el único gentil que escribe, eso lo puedes ver allí en Colosenses capítulo 4, médico de profesión. Y eso resalta justamente las cosas en las que Lucas se centra, ¿no? Acordate, uno de los evangelios sinópticos, la humanidad de Cristo, pero él como médico, como un hombre formado, ¿no? Va a destacar de Cristo esas cosas que le impactan. Y esto es una realidad, y esto también tiene que ser un ejercicio en nuestra vida, no en escribir un evangelio. Pero sí, obviamente, las cosas que impactaron de Dios en tu vida son aquellas que vamos a transmitir. Pedro deja en claro allí en su primer carta, ¿no? Que fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Y seguramente esa virtud de Cristo que impactó tu vida, su amor, su compasión, su gracia, su misericordia, tienen que ser la base de aquello que nosotros transmitimos en nuestro testimonio personal. La formación de Lucas, todo lo que él había recibido de forma secular, son herramientas que Dios utiliza para su desarrollo espiritual y su ministerio espiritual. Entonces, no llama la atención que Lucas se centre en los tratos de Jesús, en las formas de Jesús, porque era lo que él estaba acostumbrado. ¿Sí? Amigo y compañero de Pablo. Te lo mencioné en la clase anterior cuando hablábamos de Marcos. Marcos es ligado en estrecho a Pedro, pero Lucas vemos como un colaborador, como un compañero del ministerio de Pablo. Que en realidad él no se sumaba al ministerio de Pablo, él estaba haciendo el ministerio que Dios tenía para él, acompañando al apóstol Pablo, ¿no? Que él fue, allí tenemos el registro en Hechos 16, ¿no? Un evangelista, un misionero. La fecha es entre el año 58 al 65 aproximadamente. Acuérdate que no tenemos un registro así definitivo, pero la mayoría de los autores y aquellos que acreditan a Lucas como el autor dejan en claro que fue en este periodo que fue escrito. Los destinatarios, lo vimos en el cuadro, pero es importante resaltar, ¿no? Específicamente él le escribe a Teófilo, ¿sí? Seguramente su nombre es un nombre griego, ¿no? Viene de la fusión de dos palabras, Teo, Dios, Filo, Filios, amigo de Dios. Evidentemente ya sus padres no tenían un deseo más allá de a qué Dios servían, ¿no? Pero indirectamente a todos los perdidos, ¿no? Más allá de ser judío o gentil, pero con el énfasis al griego, puntualmente por lo que el griego apunta, por lo que desea, de esa forma que Lucas lo presenta y lo plantea. Y el periodo histórico que narra es desde el nacimiento de Juan el Bautista hasta la resurrección de nuestro Señor. Hay un periodo de 23 años aproximadamente. Muy bien, continuamos. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de este libro, de este evangelio? ¿No? Dar a su amigo, a esta persona que evidentemente él tiene el deseo de que conozca a Cristo, de que sepa quién es Él, un conocimiento completo de la verdad. Y esto me hace pensar, ¿no?
en aquellas personas que decimos amar, que decimos ser amigos, que muchos hemos compartido quizás ciclos completos de educación, la escuela primaria, la secundaria, la terciaria, vecinos, personas a las que realmente apreciamos. ¿Qué estamos haciendo para que conozcan al Señor? ¿Cómo le presentamos la verdad? Lucas, ¿sí?, hace todo un trabajo increíble de investigación para que su amigo pueda entender quién es él, quién es Cristo y quién es su amigo, porque si vos le querés presentar a alguien lo mejor que vos tenés, estás hablando de la clase de persona que vos sos. Yo puedo llamar amigo a aquel al que no le he presentado al amigo de amigos, a Cristo. Entonces, ¿qué lección que nos deja Lucas? No, indirectamente, no es el propósito por el que escribe, pero lo deja en claro. O sea, que las personas a las que él ama, a las que él aprecia, puntualmente Teófilo en este caso, pueda entender lo que un día él entendió, pueda ser alcanzado por lo que él fue alcanzado, que es la persona de Cristo. Entonces, fíjate, vamos a tener la lectura ahí en el capítulo 1, versículo 4, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, claro, esa primera generación, los discípulos, y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado, fíjate la descripción, ¿no?, con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Sí? Él ya estaba trabajando en la vida de su amigo, pero quería que él tenga ese registro histórico, cronológicamente exacto, de la vida, obra, ministerio de Cristo, ¿no? Él escribe: estimulado o influenciado por otros, allí en el versículo 1, ¿no? Lo que otros hicieron me motiva a mí a hacerlo, ¿sí? Consultó a testigos presenciales, ¿no? No sabemos cuál fue la relación que Lucas tuvo con el resto de los discípulos, pero evidentemente había charlado, probablemente haya tenido un encuentro con Juan, ya que era compañero de Pablo, pero más allá de eso, no es loco pensar, o no está mal pensar, perdón, mi expresión muy argentina, que él ha ido a esas fuentes, ¿no?, a los discípulos, a los primeros cristianos, para tomar de primera mano el mensaje que ellos habían visto y vivido, ¿no? Eso mismo expresa Juan en su evangelio y en su carta: lo que hemos visto y hoy eso no podemos dejar de decirles. Bueno, seguramente de eso fue también que Lucas recibió para dejar después plasmado en el evangelio de Lucas y en el libro de los Hechos. Investigó y organizó la información. No se quedó con lo que escuchó, no toca de oído. Él quiere vivir en primera persona, y esto también para nosotros tiene que ser una motivación, mi hermano. Quizás años de iglesia, quizás estudiando ahora en un seminario online, pero has tomado clases. Bueno, eso no impide que sigamos creciendo y que podamos hacerlo de forma personal, buscando nosotros tener de primera mano, ya no quizás por el testimonio oral, pero sí el testimonio escrito de aquellos discípulos, lo que el Señor hizo, lo que Él es y lo que quiere seguir haciendo en vos y a través tuyo. ¿Sí? Y fue que Él escribió para instruir la confiabilidad histórica de la fe. La importancia de no sustentar, porque la palabra de la verdad no necesita que vos y yo la sustentemos ni que la defendamos, pero en medio justamente de una generación que demanda razón de nuestra fe, que vos y yo podamos tener recursos, que vos y yo estemos preparados, que vos y yo vayamos a la palabra de Dios, pero también la importancia de conocer los textos históricos. Es por eso que es importantísimo y apelamos a como dijimos recién, ¿no?, historiadores, los padres de la iglesia, porque aquel que cuestiona la plenitud o la fiabilidad de la palabra de Dios podría ir a registros históricos. Eso es buenísimo, y esta generación demanda muchísimo de eso, y demanda que vos y yo estemos preparados para dar razón de nuestra fe a todo aquel que demande. Continuamos. ¿Cuál es el propósito? Es interesante, ¿no? Te mencioné anteriormente en la clase de Ben Ware, un autor, un comentarista del Nuevo Testamento. Mark Cowell es otro muy interesante. Yo después le voy a pasar esta información. Ustedes pueden tenerlo allí en la plataforma. Él dice que en Lucas es el comentario bíblico de Hebreos 2, 17 al 18 y del 4 al 15. ¿Por qué? ¿Te acordás cómo lo presenta Lucas? Como el hombre perfecto. Ahora fíjate lo que dice Hechos 2, 17 al 18. Por lo cual debía ser Cristo en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote
en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Claro, Lucas lo presenta como el hombre perfecto, no como el Dios que viene a este mundo y se aísla de todo, sino como aquel 100% Dios, que se hace 100% hombre, que vive como nosotros, que vive las cuestiones de todos los días, que vive el trajín diario como vos y yo, o ustedes lo hacemos, pero con una distinción que lo cambia todo, ¿no? Sin pecado, sin pecado. Él es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Fíjate el capítulo 4, versículo 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado. Entonces acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia y para el oportuno socorro. Por eso me pareció interesante esta definición de Cowell de que Lucas es el comentario bíblico de Hebreos, ¿no? Porque nos presenta justamente a este hombre perfecto, a Cristo, aquel que nos deja ejemplo de cómo debemos vivir, que vive lo que nosotros vivimos y que nos da las herramientas. Lucas capítulo 4, lo mencioné en la clase anterior. Sí, Jesús responde frente a las tentaciones de Satanás: escrito está, escrito está, escrito está, en distintos ámbitos que son los mismos que vos y yo luchamos a diario. Son distintos los problemas, pero la solución es la misma. Cristo, la verdad y su palabra. Entonces, qué importante es que nos acerquemos tanto a Él, confiadamente al trono de la gracia, ¿sí? Respaldados por la palabra y el poder del Espíritu, para ser victoriosos cuando somos tentados por nuestro enemigo. Vamos al bosquejo, ¿sí? Como te dije, ustedes tienen acceso también a todos los apuntes en PDF, pero vamos a resaltarlo y recalcarlo aquí en las clases también. Vemos entonces en primer lugar cómo Lucas relata el nacimiento y niñez del hombre perfecto. ¿Te acordás que decíamos que algunos distintivos de Marcos era que él no gastaba tiempo o no se dedicó al nacimiento y a la genealogía de Jesús? ¿Por qué? Porque él le hablaba a romanos que creían o que veía y le quería presentar a Cristo como un siervo. Entonces, ¿a quién le importaba la genealogía de un siervo? Pero Lucas es médico. Probablemente había asistido a varios partos. Es su ámbito, es su especialización, es a lo que se dedicó. Entonces, él pone un foco ahí en el nacimiento y la niñez del hombre perfecto, de Cristo, allí en el capítulo 1. Podemos ver cómo desde el capítulo 1 al 3, la primera parte, la segunda del 3 al 4, del 3:21 al 4:13. ¿Sí? Vemos que el hombre perfecto comienza su ministerio público. Acordate, en el cuadro de armonía, las cosas que destaca Lucas es el trato de Jesús con las personas, como hombre y hacia los hombres. Y en esferas que la gente no solía relacionarse, ¿no? Con los hombres no solía relacionarse. Las mujeres, los niños y los desamparados. Vemos la tercera sección, ¿no? El ministerio en Galilea del hombre perfecto, como Jesús se desenvuelve entre las personas de su tiempo y lleva a cabo todo el ministerio que vino a hacer. La cuarta parte, el hombre perfecto enfrenta el trabajo de su vida, ¿no? Cristo ya definiéndose ese último tiempo, ya sabiendo o expresando, mejor dicho, ya sabía desde el principio a qué venía, pero expresando la razón por la que venía a este mundo, ¿no? Y vemos luego cómo él es rechazado, cómo sufre, y vemos también en el registro de Lucas la muerte del hombre perfecto. Y finalmente en el capítulo 24 vemos cómo este hombre, que ha vivido una vida ejemplar, que nos ha mostrado lo que realmente es ser un hombre y cómo vive la persona. Sí, acuérdate, hablamos de hombre como género humano, pero nos ha dejado cómo vivir y cómo llegar a la plenitud como ser humano, ¿sí? En esta vida, y que eso tiene mucho que ver con la relación que tenemos con las personas, pero él muere de forma ejemplar y resucita para, como venimos diciendo, por nuestra justificación, pero también para respaldar toda su vida, su obra y sus palabras. Algunos distintivos de Lucas, ¿sí? Podemos decir que es un evangelio histórico. ¿Por qué? Bueno, él lo expresa en los primeros versículos del capítulo 1, ¿no? Hay un registro cronológico, histórico, hay muchas fuentes históricas a las que él acudió para dejarnos este evangelio tan particular. ¿Sí? Es el único en relacionar el texto sagrado y las cosas a las que hoy yo estamos acostumbrados con la historia
secular. Ahí podés ir a los diferentes pasajes que respaldan esto, ¿no? Él presenta lo que estaba pasando con la vida de Jesús, pero lo que pasa en el entorno también. Sí, narra los hechos alrededor del nacimiento de Jesús, ¿te acordás? Todo lo que generó en el poder de la época, todo lo que fue el movimiento de los distintos sectores sociales que sabían y que estaban escuchando lo que estaba aconteciendo con la llegada del Mesías al mundo. También podemos decir que es un evangelio universal. ¿Por qué quiere decir esto? Porque no está dirigido a un estrato social puntual ni a un grupo de personas, sino que vamos viendo, ¿no?, cómo él destaca ese trato de persona, de ser humano, las mujeres, los niños y aquellos que pasaban alguna necesidad. Entonces es un evangelio histórico, es un evangelio universal. También podemos decir que es un evangelio doctrinal. ¿Por qué? Porque él presenta la deidad de Cristo, pero también presenta su humanidad. Como te venía diciendo, su objetivo es presentarlo a él como el hombre perfecto, sin dejar de presentarlo como el Hijo de Dios. Fíjate los temas, ¿no?, que son una enseñanza prominente, ¿no? La salvación, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él es esto, él se distingue por su trato, pero él lo hace porque tiene una misión clara: venir a buscarnos a vos, a mí, a usted y a mí, y todo aquel que está perdido. Él menciona en 15 oportunidades la doctrina del Espíritu Santo, ¿no? Nosotros lo llamamos la neumatología. Pero fíjate, Lucas, según él capacitó a todos los protagonistas de este evangelio, ¿no? En el Espíritu, decía, en el Espíritu, y él destaca, ¿no?, que Jesús vivió su vida en el Espíritu. Y es así como vos y yo debemos vivir, ¿no? Hacer morir lo terrenal, dijo Pablo, llegamos por el Espíritu, andemos también por él, vivamos de esa forma. ¿Por qué? ¿Porque lo que Dios nos pide? Sí, pero porque es como Cristo vivió y nos mostró en toda su humanidad, como vos y yo, como usted y yo debemos vivir. Algunas características exclusivas del libro de Lucas o del Evangelio de Lucas, ¿sí?, son los milagros. Hay 6 milagros que son exclusivos de él. La pesca milagrosa, la resurrección de la hija del hijo de la viuda, la curación de una mujer encorvada, la curación de un hombre hidrópico, la curación de 10 leprosos y la restauración de la oreja de Malco. Recuerdan ahí en el Getsemaní, cuando Pedro quiere defender y dice: mi vida pondré por ti, Señor, y saca la espada y le corta la oreja al siervo, a Malco. Y algunos dicen que no era que era bueno con la espada, sino como era un pescador y no usaba una espada, no quiso cortarle la cabeza, pero le cortó la oreja. Es un detalle nomás. Pero fíjate que en esta exclusividad de los milagros de Jesús hay siempre personas. Hay siempre personas. En la pesca milagrosa fue clave para el llamado de Pedro, ¿sí? En la resurrección de la hija del hijo de la viuda, siempre relacionado con la familia. Siempre Jesús directamente relacionado con personas. Y qué importante para nosotros es entender que el ministerio son personas. El ministerio no es un plan. Acá decimos, no son planes, no son propiedades, no son programas, son personas. Y es así. Si bien necesitamos todo lo otro para crecer, para sostener un ministerio, la razón por la que estamos acá es para servir a otros, para mostrar a Cristo en las cosas diarias de todos los días, valga la redundancia, ¿no? Y cómo Cristo vivió, cómo Él se manejó. Pero como alguien dijo, no podemos dar lo que no tenemos. Por eso la importancia de que nosotros seamos impactados por la vida de Jesús, para que nuestras vidas o la vida de Jesús a través de la nuestra pueda impactar alguna vida más. Dijimos, ¿no?, algunas exclusividades que tiene. 6 milagros que Él solo presenta, pero también hay parábolas, hay 11 parábolas que son exclusivas. ¿Sí? La de los 2 deudores, el buen samaritano, el amigo inoportuno, el rico insensato, el higuera estéril, la moneda perdida, el hijo pródigo, el hijo perdido, ¿no?, el mayordomo injusto, el rico y Lázaro, la viuda inoportuna y el fariseo y el publicano. Fíjate, continuamente lo mismo. Personas. El trato de las personas, cómo deben tratarse las personas, cómo Cristo trató a las personas, cómo vos y yo debemos tratar a las personas. ¿Sí? Lucas presenta a su exclusivo público, ¿sí?, que la grandeza del hombre no está en su filosofía, no está en su conocimiento, sino en cómo se comporta, en cómo vive, en cómo transmite, en cómo muestra para qué vive a través de cómo vive. Y eso es lo que Cristo vino a hacer y lo que vos y yo debemos hacer siguiendo el ejemplo
de nuestro Señor. Y ya cerrando este breve análisis de este fantástico Evangelio de Lucas, sí, algunos acontecimientos exclusivos, son varios, sí lo vamos a mencionar solamente, pero quiero resaltar una vez más que en medio de todo eso son las personas lo que resalta. Bueno, al principio, ¿no?, los anuncios del nacimiento de Juan y de Jesús, los relatos propios de cada nacimiento, la presentación de Jesús en el templo, y vas viendo, ¿no? Ellos son el centro. En un momento Juan, en un momento Jesús toma la preeminencia, veo la prominencia del texto, pero siempre rodeado de personas. Y Lucas resalta el impacto de las palabras, del trato, de la enseñanza, de cómo reaccionó Jesús y cómo esa reacción generaba un impacto en los que estaban a su alrededor, ¿no? La historia de Jesús a los 12 años, la fecha del inicio del ministerio de Juan el Bautista, el impacto, ¿no?, del ministerio de Juan. Presenta allí en el capítulo 3 la genealogía de Jesús y cómo Jesús es rechazado, y la unción de Jesús en casa de Simón, ¿te acordás? Pero nuevamente quiero resaltar esto porque justamente la idea de esto es que vos y yo recordemos que debemos enfocarnos en las personas y que podemos hablar muy lindo, tener un mega ministerio, tener iglesia de muchos años, pero si no generamos un impacto en las personas, estamos lejos de ser lo que Cristo es. Algunos otros acontecimientos, ¿no? Las mujeres que servían a Cristo con sus bienes, el deseo de Jacobo y de Juan, le echan fuego. Señor, manda que echemos fuego. No estaban entendiendo nada los discípulos del trato que debían tener. El envío de los 70, Cristo en lugar de María y Marta, Cristo invitado por un fariseo, el discurso ante la gran multitud, la matanza de algunos galileos por parte de Pilato, ¿sí? La enseñanza acerca del número de los salvados, la enseñanza sobre el discipulado. Vuelta a lo mismo, quiero resaltar: personas, distintas formas, distintas expresiones, distintas manifestaciones, lo mismo objetivo: personas, buscar y salvar lo que se había perdido. Y terminamos, ¿no? Habla en Lucas, en el capítulo 17, de algunas cuestiones propias del reino de Dios, la conversación con Zaqueo de Cristo, ¿no? Interesante historia que hemos aprendido de pequeños, que tenemos que volver allí. Advertencia de Cristo a los discípulos, acontecimientos en el Getsemaní, el juicio de Jesús ante Herodes, la palabra de Cristo a las mujeres de Jerusalén, el ladrón arrepentido allí en la cruz, la aparición de Cristo en los discípulos de Maús. ¿No ardía nuestro corazón cuando escuchamos su palabra? Y quiero parar y preguntarte, ¿es una experiencia pasada? ¿Un corazón que arde al escuchar la voz de Jesús? ¿O es algo fresco, genuino, actual? Porque eso es lo que nos va a mantener en el camino correcto. Ellos estaban yendo a Maús. ¿Vos dónde estás yendo? Pero tu relación con el Señor va a determinar hacia dónde vas. Ese fuego que tengamos, más allá de los años de iglesia, fresco, diario, genuino, sincero, es lo que va a determinar hacia dónde nos conducimos, ¿no? Y no estoy hablando del cielo o el infierno, creo que entendés eso. Hablo de la razón por la que vivimos y para qué lo hacemos. Los detalles de la aparición a los 11 y la ascensión de Cristo son estos relatos particulares y la forma en la que Lucas decide concluir este evangelio. Espero que estés disfrutando de las clases.